Listo, pues buenas noches. Nosotros somos el grupo 7 de la materia de fundamentos de los elementos finitos en la Universidad Politécnica Salesiana. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto final. El grupo como tal está compuesto por William Santiago Cárdenas Pantoja y mi persona, Wilson Adrián Borja Valverde. Vamos a presentar un índice, el cual primero nos vamos con la introducción del problema, segundo, con las ecuaciones que gobiernan el problema, tercero, con las hipótesis consideradas, cuarto, con los parámetros o propiedades del modelo, quinto, con la geometría modelar, sexto, con las condiciones de frontera, séptimo, con la descripción detallada del proceso de modelado, octavo, con los resultados obtenidos y noveno, con las conclusiones. Es importante mencionar que en este sentido vamos a presentar nuestro proyecto utilizando el software MATLAB en el Live Editor, que como tal es el cuadernillo que hemos venido trabajando en clases, lo hemos editado para poner la presentación dentro del cuadernillo bueno, lograr que sea más interactiva esta presentación final. Luego nos vamos con la introducción en general del problema. Basándonos nosotros en la línea de trabajo que llevamos como ingenieros mecánicos, en el área de diseño particularmente, hemos decidido seleccionar una problemática actual dentro del diseño preliminar de un transformador de electricidad sumergido en aceite, que es el que podemos ver acá a continuación. Y justamente en su parte estructural, que es en donde está marcada la línea roja, que va a soportar la carga que tiene el tanque. Su relevancia particularmente, por eso dice que analizamos el soporte para el tanque, su relevancia se marca en que se desconoce cuánto desplazamiento, fuerza y esfuerzos se van a generar al momento de aplicarse las cargas correspondientes en esta estructura como tal, y no se sabe si se podría llegar a ser crítico, si esto puede llegar a ser crítico. Por tal manera, lo que se busca es observar el comportamiento del elemento de soporte. ¿Cómo? Pues bueno, lo vamos a explicar más adelante, pero de breves rasgos vamos a reducirlo a barras en 2D, una estructura de barras en 2D, y la carga en dos de los nodos, con el objetivo de analizarlo para ver si al final podemos mejorar el diseño, si está sobrado, si esto va a estar correcto para el diseño estructural o si va a aguantar como tal la carga que genera la carga que genera el tanque. Y bueno, particularmente vamos a ver si lo vamos a modificar o generar otras propuestas una vez conocidas las incógnitas descritas. Segundo, nos vamos con las ecuaciones que gobiernan el problema. Tenemos a tres ecuaciones que van a gobernar el problema, particularmente la primera nos vamos a encontrar con la ley de comportamiento del problema, que es la ley de Hooke. De esta ley de comportamiento del problema, la ley de Hooke, vamos a obtener seis ecuaciones. Primero es importante hacer hincapié que tal y como hemos analizado las problemáticas en los diferentes módulos de este curso, es fundamental presentar estas ecuaciones que obedecen el problema porque van a ser las que moldeen nuestro problema físico. Así nuevamente regresando, decimos que de la ley del comportamiento vamos a obtener seis ecuaciones. Luego, la segunda ecuación que viene el problema en general son las ecuaciones de cinemática de primer orden, que de aquí también vamos a obtener seis ecuaciones. Y finalmente, la tercera ecuación, bueno, las ecuaciones que vienen el problema van a ser las ecuaciones de equilibrio, que de aquí vamos a tener tres ecuaciones. En total van a ser 15, pero la ley de comportamiento del problema, en este caso pues sería la ley de Hooke, va a tener tres ecuaciones, pero como dos son dependientes, obtenemos una al final. De estas, pues se van a simplificar. Las de ecuaciones de cinemática, que primero eran seis, se van a quedar en una, y las ecuaciones de equilibrio también van a quedarse en una, obteniendo así que nuestro método como tal de elementos finitos se va a basar en estas tres ecuaciones que gobiernan el problema, que particularmente están dadas por la ley del comportamiento del problema, que es la ley de Hooke, las ecuaciones de cinemática de primer orden y las ecuaciones de equilibrio. En este caso, al ser un problema físico que se va a reducir a una estructura, el procedimiento se parece mucho a lo que hemos venido haciendo en clases, que bueno, en general va a resolver el sistema de ecuaciones descrito por una matriz de rigidez K,
que se construye a partir del ensamblaje de las matrices de rigidez de los elementos. Tenemos un vector de desplazamientos nodales globales U, y el producto de esta matriz de rigidez con el vector de desplazamientos nodales globales nos va a dar las fuerzas globales, como observamos a continuación. Luego, el vector de desplazamientos nodales globales se va a particionar en dos. En ese sentido, nos vamos a encontrar con un vector que contiene U sub c, que son los desplazamientos que nosotros conocemos, y el otro que contiene a U sub a, que son los desplazamientos activos o incógnitas. De igual manera, nos vamos a encontrar con el vector de fuerzas globales que se va a particionar, va a tener una partición igual en dos, teniendo F sub c y F sub a, siendo F sub c las fuerzas desconocidas o incógnitas y F sub a que son las fuerzas activas o datos conocidos. Si nosotros particionamos también el vector de desplazamiento en los U sub c y U sub a y lo relacionamos con el vector de fuerzas que es el F sub c y F sub a, nos damos cuenta que cuando tenemos un desplazamiento, la fuerza es la incógnita. Y si conozco la fuerza, mi incógnita en cambio sería el desplazamiento. Con esta partición de los vectores, nosotros ahora tenemos que hacer también una partición de la matriz de rigidez global, que se va a particionar en cuatro matrices. En ese sentido sería K sub CC, K sub CA, K sub AC y K sub AA, como lo indicamos acá en la pantalla, como se puede observar en la pantalla. Y luego se va a multiplicar con U sub C, U sub A, que viene de desplazamientos, y que va a ser igual a F sub C y F sub A, que viene pues dado por las fuerzas, ¿no? Y al realizar como tal estas operaciones descritas, nosotros podemos construir el sistema de ecuaciones que se ve en pantalla, que se compone por dos conjuntos de ecuaciones. Para esto, pues depende del tamaño, es decir, el número de valores de desplazamientos conocidos. Una vez que resolvemos las operaciones matriciales para los desplazamientos, vamos a resolver para las fuerzas. Eso es muy importante ya que pues, rige un poco lo que es la programación en MATLAB. Primero se va a hacer, bueno, vamos a tener siempre el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. En el procesamiento justamente primero vamos a empezar con los desplazamientos y luego se va a resolver para las fuerzas. Así, con esta lógica es como hemos venido trabajando y queremos presentar un problema en donde se puede aplicar todo lo aprendido. Y pues particularmente estas son las ecuaciones que en general gobiernan el problema físico involucrado y luego cómo se va a resolver un poquito acá. Y pues bueno, va a ser una estructura justamente formada por barras y nodos y se justifica su aplicación desde la validación matemática, que simplifica el modelo a ecuaciones matriciales para obtener una respuesta lógica basada en datos reales. De esta manera, pues tenemos que definir correctamente en nuestros casos los nodos, las barras y revisar la fuerza en donde va a estar aplicada y bueno, también las fuerzas y desplazamientos conocidos. ¿Con qué objetivo? Pues para aplicar los conceptos correctamente desde el análisis y que al final tengamos una respuesta lógica y que nos permita validar con una conclusión correcta. Seguimos con las hipótesis consideradas. En ese sentido, hemos seleccionado seis muy importantes. Primero, hay que hacer hincapié en que se representa geométricamente a una estructura de 7 barras y 5 nodos en dos dimensiones. Es decir, vamos a trasladar de nuestra geometría en 3D a 2D para hacer una simplificación y que nuestro modelo pueda correr de mejor manera. Esto pues va a tener una longitud establecida para cada una de las barras y el área de la sección transversal va a ser constante. Segundo, material homogéneo e isótropo. Esto significa que las propiedades mecánicas del material se asumen uniformes y constantes en todas las direcciones. Tercera hipótesis, el material es elástico lineal. El tanque y sus elementos estructurales se comportan según la ley de Hooke, como ya lo mencioné en las ecuaciones que gobiernan al problema físico, es decir, va a mantener una relación lineal entre tensiones y deformaciones sin alcanzar el límite plástico. En este caso, el material que vamos a usar es el ACTM A36. La cuarta hipótesis es que la fuerza se distribuye en los nodos 2 y 3 de la estructura, en dirección Y negativa. Son los más cercanos, justamente los nodos que están más cercanos al tanque.
Quinta hipótesis es que no hay solicitaciones externas debido a la flexión como tal, ni torsión o corte directo. La sexta hipótesis es que no se consideran efectos térmicos ni dilataciones debido a cambios de temperatura durante el análisis. De esta manera, podemos observar un poquito aquí en 2D en cómo nos debería quedar con las 7 barras, los 5 nodos, las longitudes, las fuerzas aplicadas justamente de 2500 newtons en, bueno, en el nodo 2 y 3, y bueno, también con las longitudes que ya mencionaba con el área transversal constante, ¿no? Nos vamos con los parámetros o propiedades del modelo. Como ya se mencionó, para acá darnos una idea, las características de la estructura está compuesta por 5 nodos y 7 barras. Las propiedades de las barras, el módulo de elasticidad del ACTM A36 es igual a 200 gigapascales y el área de la sección transversal es igual a 7,03 centímetros cuadrados. Esto pues acaba de un ángulo comercial de 3 pulgadas por 3,16 de pulgadas, que el área lo obtuvimos justamente de la bibliografía, que pueden observarlo acá, que llegamos justamente a que nuestra área es de 7,03 centímetros cuadrados y para correr el programa hay que ubicarlos en metros cuadrados. Eso es muy importante también considerarlo. Y bueno, las coordenadas nodales como tal nacen a partir de que en el nodo uno vamos a tomarlo como el nodo aquel de nuestro sistema de referencias para que a partir de aquí sea el 0,0. A partir de ahí, pues ya con las dimensiones que tenemos, las longitudes, vamos a ir generando las coordenadas nodales. En el nodo uno 0 0, en el nodo 2 2 en X y en Y 2,5 metros, todo esto. En el nodo 3 1,5 en X, 2,5 en Y. En el nodo 4 0 en X, 1 en Y metros. Y en el nodo 5 1,5 en X y 1,835 en Y metros. La conectividad de los elementos, bueno, nodo inicial y final de cada barra, por ejemplo, aquí tenemos la barra uno, la cual está conectando los nodos uno y 5. Bajo esa lógica tenemos que la barra 2 conecta nodos 5 y 2, la barra 3 2 y 3, la barra 4 3 y 4, la barra 5 4 y 1, la barra 6 3 y 5 y la barra 7 5 y 4. Luego nos vamos a las fuerzas aplicadas. En ese sentido, en el nodo 2 vamos a tener una fuerza vertical de 2500 newtons negativa en Y en el nodo 3 una fuerza vertical de 2500 newtons negativa en Y de la misma manera como podemos observar acá. Y bueno, justamente de este diagrama es donde se va a ir obteniendo los nodos, la conectividad, bueno, las coordenadas nodales, las coordenadas de la conectividad, cómo se va realizando, donde aplicamos las fuerzas y nos vamos a las condiciones de contorno. Aquí en el nodo 4 vemos que los desplazamientos están completamente restringidos. Esto es el grado de libertad es del 7 y 8 que va a ser igual a cero. Este es el nodo 4 en donde vemos que está completamente restringido y luego nos vamos al nodo uno que va a estar restringido, es de tipo, es una restricción de tipo patín en donde solamente está fijo en el eje X y en ese sentido pues vamos a tener desplazamientos en Y, y como está restringido solamente en dirección X, el grado de libertad uno es el que va a ser igual a cero. Luego, un poquito de las funciones requeridas, las que tenemos acá, que observamos en la parte superior, las que utilizamos para la realización de este proyecto, es primero pues, la matriz de rigidez, la longitud de la barra, orientación de la barra en 2D, ensamblaje de matriz de rigidez en 2D, la fuerza de la barra, esfuerzo de la barra en 2D, que es particularmente cómo va a ir tomando el programa las diferentes funciones y pues estas funciones nos van a ayudar a que nuestro programa corra de una mejor manera. Es aquí en donde se va a calcular la matriz de rigidez, por ejemplo, en donde se va a calcular la longitud de un elemento de la barra. Esto se hace pues para llamar a las funciones ya en este librito que en este cuadernillo que vamos analizando acá. Luego pues llegamos a la geometría modelar. Y pues bueno, como ya he venido diciendo a lo largo de la presentación, se realizó una descriptivación del modelo 3D mediante una estructura simplificada en 2D. Como se puede observar acá, llegamos de la problemática que tiene la empresa en el círculo rojo y pues esto lo vamos llevando, lo vamos analizando y discretizando y lo llevamos
a dos dimensiones y a ser simétrico, pues solamente le vamos a tomar una estructura y no las dos, como se muestra a continuación. Esto lo realizamos nosotros, estas imágenes las realizamos en SolidWorks para que nos demos una mejor idea todavía en 3D, pero ya lo llevamos a 2D con el gráfico que ya les había indicado, que bueno, son 7 barras, 5 nodos, las longitudes, las fuerzas aplicadas en los nodos, y pues luego nos vamos a las condiciones de frontera, que bueno, lo va a explicar acá un poquito Santiago. Bueno, buenas noches con todos. Continuando con la presentación de este problema, nos vamos a la parte de condiciones de frontera. En esta parte, lo que hacemos es definir lo que el compañero Wilson, como bien lo explicaba, en qué partes los nodos tienen restricciones y en qué partes también esos nodos, digamos, en qué direcciones tienen unas fuerzas aplicadas o impuestas. De esa manera, retomando, tenemos que en los desplazamientos impuestos, la condición de apoyo fijo, por ejemplo, en el nodo, como lo decía bien Wilson, en el nodo 4 tanto X y Y serán 0, y en el nodo uno solamente habrá desplazamientos en Y, por lo que X es igual a 0. Las fuerzas impuestas, dado el problema, las representamos como iguales en el nodo 2 y 3 de la misma magnitud, y en el mismo sentido, en menos Y, asumimos que está el tanque de expansión, digamos, igualmente distribuido su carga en los dos nodos, por lo cual esa es nuestra simplificación del modelo. Entonces tenemos que en el nodo 2 y 3 negativa de 2500 newtons, cada una a la mitad. Para resolver este problema vamos a hacer un análisis, una descripción detallada de lo que es el proceso de modelado. Entonces tenemos una primera parte que es el preprocesamiento, en donde analizamos todo lo que es las condiciones de frontera, introducimos las variables como áreas, módulo de elasticidad o módulo de Young. eh, entonces tenemos en la primera parte de preprocesamiento una selección de tipo de elemento, especificamos la geometría del elemento, formulamos las ecuaciones y especificamos las condiciones de frontera, para posterior pasar a la parte de procesamiento, donde resolvemos el sistema de ecuaciones para los desplazamientos. Después de tener esa parte resuelta, pasamos a la parte de postprocesamiento, en donde calculamos las variables adicionales como fuerzas en cada nodo y las demás que queramos analizar, también como los esfuerzos. Este es nuestro método, entonces vamos a partir con una primera parte, que es el preprocesamiento. Encontramos este problema de una manera más vectorial, en donde podemos darnos cuenta eh, que tanto que en el nodo uno está el sistema de origen de nuestro caso de estudio. Es un sistema de estructuras isoestáticas con todos los perfiles conformados por ángulos estructurales, como bien lo explicó mi compañero Wilson, conformado por 5 nodos y un total de 7 barras o 7 ángulos en este caso. ¿Qué tenemos para este caso? ¿Cuáles son? Seleccionamos un tipo de elemento. El tipo de elemento finito que vamos a estudiar es el elemento de barras, que nos permite estudiar qué nodos están desplazando tanto en X y Y en dos dimensiones, así como las fuerzas aplicadas, y al mismo tiempo dar un resultado de esfuerzos tanto a tracción como a compresión. Este es el modelo que escogimos. En la parte de especificar la geometría del problema, la conectividad, vemos que está en esta parte de preprocesamiento. Tenemos la parte de la conectividad, pero al mismo tiempo también, como se los indicaba, hay áreas de la sección transversal del elemento estructural y el módulo de elasticidad. En esta parte de conectividad, lo que hacemos es a través de vectores o matrices, en este caso de, en este caso de tratando de conectar los nodos, lo que hacemos es simplemente decirle al programa qué nodos están conectados para que nos represente un elemento o una barra. Entonces tomamos lo que decimos en el problema anterior, el enunciado, y tenemos 7 barras. Las conectamos
siguiendo el orden de 1 a 5 como vectores. La 5 a 2 sería el elemento 2, del 2 a 3 el elemento 3, de 3 a 4 el elemento 4 y así sucesivamente hasta el elemento 7. Esto sería para la parte de lo que especificamos, la geometría, la conectividad y todo el problema. También, ¿qué tenemos en esa parte? En esa parte también tenemos las coordenadas nodales. Las coordenadas nodales, como bien decía Wilson, también las podemos representar en esa parte de MATLAB como una matriz de 5 por 2, en donde son 5 nodos y cada uno tiene 2 dimensiones, dado que es un problema de bidimensional. Tenemos el nodo 1 que está en el origen 0, 0, el nodo 2, 2, 2,5 y así nos vamos sucesivamente hasta el nodo 5. A la parte derecha vemos que estas son la matriz de coordenadas y digamos que esta hace parte del preprocesamiento. También, ¿qué tenemos en esa parte? Tenemos lo que es el número de elementos y de nodos y el número también total y dimensión del problema. Aparte, también tenemos lo que son los grados de libertad de ese problema, que sería el número de nodos por las dimensiones. Y entonces, este es un problema que tendría 5 nodos, como lo vemos acá, y es un problema bidimensional, o sea, tendría 10 grados de libertad. Para este caso, tenemos los vectores tanto de desplazamiento como de fuerza globales inicializados en ceros o digamos desconocidos. Para empezar el problema con casillas vacías, tenemos una matriz también de rigidez inicializada en cero y unos U locales, unos desplazamientos locales también en esa parte inicializados en cero. Ahora sí, volviendo al tema del preprocesamiento, nos damos cuenta que seguimos con la especificación de las condiciones de frontera. Estas condiciones se pueden explicar en este diagrama de una mejor manera. Vemos que en el primer nodo, el U1, como lo explicábamos, sería en la dirección X es igual a cero, dado que es una restricción tipo patín. Y el U2 desconocido, dado que en esa parte el nodo 1 sí se puede desplazar. Dicho eso, el F sub 1, la fuerza en 1 en X, sería desconocida y la fuerza en 2, dado que no se le está aplicando ninguna fuerza externa al sistema, sería cero. Y así continuamos. Con el nodo 2 tenemos que U sub 3 y U sub 4 son desconocidos los desplazamientos en tanto en X como en Y. Pero ¿qué tenemos también? En esa parte tenemos que en el nodo 2 en X no hay ninguna fuerza aplicada, pero sí la hay en Y. Y esa sería la fuerza 4 de 2500. Y está negativa dado que está en dirección menos Y. Nos vamos con el nodo 5. En el nodo 5, en el nodo 3, perdón, en el nodo 3 lo que tenemos es una U sub 5 desconocida y una U sub 6 desconocida. Aplica mucha similitud al nodo 2 el análisis, no tenemos ninguna fuerza en X aplicada, así que será F5 0, pero F6 2500. Nos vamos ahora sí al nodo 4. Sabemos que tanto en X como en Y sus desplazamientos son bien conocidos, dado sus restricciones, y serán de una magnitud de cero. Entonces tenemos que U sub 7 y U sub 8 igual a cero y F7 y F8 desconocidos. Tenemos en el nodo 5, en esta parte central eh, de la cercha, tenemos que sabemos que no hay ninguna fuerza aplicada en esta parte externa, así que sus dos fuerzas, tanto en X y en Y, serán igual a cero. Por ende, sus desplazamientos en X y Y serán variables a encontrar o desconocidos. Estas serían las condiciones de fronteras, dados sus grados de libertad, del 1 al 10. Ahora sí, volviendo al tema, tenemos que los desplazamientos impuestos, como bien se explicaba, tenemos a un nodo 4 desplazamientos completamente restringidos, el 7, el grado de libertad 7 y 8 igual a cero, pero el grado restringido en el nodo 1 solamente será el grado de libertad 1 igual a cero. Y es así como eh, al vector de desplazamientos que estaba inicializado con celdas vacías o celdas nulas, podemos introducir las variables que sabemos, en este caso los desplazamientos en cero. Tenemos al lado derecho los desplazamientos en uno, en 7 y en 8 igual a cero. ¿Cómo lo estudiamos? Las fuerzas impuestas en este mismo sentido, dado el estudio, son lo que hacemos es ubicar las fuerzas que son cero y las que están en 2500. Entonces,
Como lo dijimos en esta parte de acá de este diagrama, tenemos F sub 2, F sub 3, 0, F4 menos 2500, F5, 0, F6, 2500 y F9 y F10, 0. De esa misma manera lo representamos en este vector de fuerzas y vemos que queda igual a lo que es nuestro caso de estudio. Ahora bien, eso sería hasta la parte de lo que es el preprocesamiento, especificar condiciones de frontera. Vamos a la parte de procesamiento, que es resolver el sistema de ecuaciones para los desplazamientos. Y en esta parte, lo que se hace, como bien lo explicaba mi compañero Wilson, en la parte de la reducción de la matriz de rigidez, donde se trata de encontrar algunas, algunas matrices, digamos, las matrices en su versión reducida y todo lo demás, lo que se trata aquí en esta parte es de particionarla y encontrar la matriz K sub AA, K sub AC, K sub CC, en donde podamos plantear este sistema de ecuaciones y poder encontrar los desplazamientos globales del sistema y después de eso poder encontrar las fuerzas de ese sistema. Entonces, en esta parte lo que se hace es eso, encontrar esas matrices K sub CC, K sub CA, K sub AC y K sub AA que me pueden ayudar a encontrar esos desplazamientos. El vector de desplazamientos prescritos de esa manera será como se lee a la parte derecha. Aquí lo podemos encontrar y el vector de fuerzas impuestas también. De esta manera, lo que tenemos es un vector de fuerzas equivalentes, donde ya encontrando los desplazamientos que son prescritos, podemos encontrar esas fuerzas aplicadas en esos desplazamientos que ya conocemos a través de la matriz caso AC. Después de esto, lo que hacemos es resolución del sistema de ecuaciones, encontramos los demás desplazamientos también con esas fuerzas equivalentes y encontramos a la final todos los 10 desplazamientos de los grados de cada grado de libertad. Tenemos un vector de 10 por 1, serían los 10 grados de libertad de cada nodo. Y posterior a eso, lo que hacemos es encontrar sus fuerzas. También son 10 de cada nodo, y digamos, están referenciadas tanto en X como en Y. Hacemos una verificación del equilibrio de ecuaciones en esta parte, valiéndonos de este cuaderno de MATLAB. Y lo que se hace aquí es comprobar que haya equilibrio de ecuaciones y que la suma de total de las fuerzas en el sistema debe ser cercana a cero. Vemos que está muy cercana a cero, tiene una exponencial a la -11, entonces lo vemos muy viable. En ese sentido, continuamos con la parte de postprocesamiento, que es la parte final. En esta fase, lo que hacemos es simplemente identificar los desplazamientos individuales o locales, las fuerzas locales de cada nodo. Y también lo que hacemos es, como ya conocemos las fuerzas de estos elementos que suelen estar sometidos solamente a compresión o atracción, calculamos unos esfuerzos. Los esfuerzos, ¿cómo se calculan? Los esfuerzos se calculan con esas fuerzas que tomamos y lo dividimos entre el área de cada elemento. Así pues, en esta parte, lo que hacemos resumiendo es que para los 10 grados de libertad tenemos unos desplazamientos en metros y unas fuerzas en newtons. De esta manera, vemos que el mayor desplazamiento se da en el nodo 2 en su componente Y, es negativa y equivale a 1 milímetro. Es muy aceptable, digamos, dentro de lo que es esta parte del problema real de lo que es este diseño de transformadores de potencia y de la estructura, dado que es una estructura estática que no está sometida a cargas dinámicas. Los elementos son 7 y también en esta tabla lo que hacemos es, lo que hacemos en estos elementos es estudiar su longitud de los 7 elementos, su fuerza axial, si es negativa está compresión, si es positiva esta tracción y sus esfuerzos
en pascales. Vemos que la magnitud de estos esfuerzos es muy pequeña, del orden de 11, casi 12 megapascales, por lo cual ni siquiera llegan muy cerca al límite de elasticidad del material, lo que podríamos decir que por resistencia cumpliría, cumpliría para este caso el elemento estructural elegido. Y ya vimos que por deformación, digamos, de la estructura de desplazamiento, más conocido, perdón, como desplazamiento, también cumpliría, es 1 milímetro, es muy aceptable. De esta manera pasamos a la parte de las conclusiones y lo que concluimos es que la geometría hay que considerar una discretización correcta para lograr un buen principio físico. En el primer caso, como hicimos también con el compañero, no consideramos pues también una estructura bien formada en 2D, acorde al sistema físico 3D, y esto nos arrojaba un error de una estructura inestable. No teníamos la estructura cerchada, entonces físicamente era imposible estabilizarla y también, digamos, era insolucionable de esta manera, por lo cual se creó el nodo número 5 para poder establecer unos resultados muy, muy viables, y también se dejó el nodo uno como patín y no fijo, que era que teníamos también dos, en tanto el nodo uno como cuatro fijos. Las hipótesis consideradas también son esenciales: delimitar el alcance, facilitando la solución y validación. Ayudan a entender lo que decimos. En esta parte teníamos dos nodos, tanto el uno como el 4 como fijos, y esto lo que hacía es que el elemento 5 de nuestra estructura fuera innecesario, pero consideramos después dejar solamente el elemento 4 fijo y el uno como patín. En esta parte lo que presentamos son unos materiales similares que nos pueden ayudar de pronto a comparar lo que es esa parte de la rigidez, o posibles también variables que se pueden dar en el diseño final, y son comparar varios grados de material de estructural. En el primer caso, ACTM A36, ACTM A572, que es un grado 50, también muy comercial. También consideramos algunos materiales laminados, 1018, a un SAE 1020, y otros aceros estructurales no comerciales, reciclados, y ACTM A500 grado B, que son los tubulares. En esto lo que vemos es que el módulo de elasticidad, como lo vemos bien acá, son casi iguales para todos, alrededor de 200 gigapascales, lo que significa que la rigidez elástica, la deformación bajo carga será muy similar. O sea, en términos de formación se comportarán igual. ¿Dónde vamos a ver los cambios realmente? En la parte de resistencia. La diferencia en el FY o la fluencia, aquí donde se puede optimizar usando menos fricción con un material, por ejemplo, con un 572, que es un grado 50, o una IC 18, y reducir, se puede reducir más peso total. Pero consideremos que esta estructura partió también de una parte que es totalmente monolítica, y lo que pues, se puede plantearle a la empresa es tratar de hacer esta parte tipo Sercha, como se plantea en esta, en esta presentación. El precio relativo del grado 50 es muy similar al A36, y más resistente. El IC 1018 y 1020 es más caro, pero mejor calidad superficial y maquinabilidad. Aquí habría que pensar en cómo lograr hacer ese perfil. Ya sería laminado, mecanizado, ya dependiendo de los costos de lo que sería eh, la manufactura de ese perfil. Y hay acero comercial mucho más barato, pero solo se requiere certificación. Bueno, de esta manera buscamos que el material mantenga el mismo módulo de elasticidad, pero sea más resistente y potencialmente más económico en diseño. El mejor candidato siempre, pues, o para este caso en especial, va a ser el grado 50, que tiene la misma rigidez, 38% más resistente y muy usado en estructuras modernas. Inclusive se usa mucho también en los transformadores en algunas partes de mayor solicitancia. Como conclusiones también adicionales, lo que podemos hacer, que esta estructura representa un sistema físico, soporta perfectamente la carga. Vemos que en una comparación lineal, sin utilizar otras teorías de fallas, simplemente estáticas, podemos ver que aguanta perfectamente la carga, soporta perfectamente las cargas, la compresión y atracción, y carga el peso del tanque de expansión sin presentar
digamos, mayores deformaciones importantes. En la vida real se acerca mucho a los estudios que se realizan en la empresa, pero sí nos encontramos con limitaciones en nuestro modelo, ya que no tomamos en cuenta también aceleraciones horizontales eh, o en otro sentido, porque digamos en esta parte también hay veces que se necesita hacer análisis sísmicos dinámicos, pero este es un caso estático que también hace parte, digamos, muy conocida de esto, de la realidad, dado que este tanque se desplaza desensamblado hasta la parte de la, de la, de la parte donde se ha requerido el tanque y se ensambla al final. Entonces, no tendrá esas aceleraciones a menos de que ocurra un sismo en esas condiciones. En un futuro se podría complementar también este modelo, realizar un análisis 3D de algún tipo de barras ya tridimensionales, pero con esas aceleraciones, digamos, horizontales que puedan dar a conocer tanto, digamos, un fenómeno no sísmico de transporte, como también se le puede también agregar fenómenos de fatiga, térmicos y efectos dinámicos, pues de choque o aceleraciones, así como planteamientos también más complejos como un modelo no lineal con contacto, pandeo, análisis térmico acoplado, evaluación de fatiga por ciclos de llenado y vaciado del tanque. Se podría también plantear más adelante. Nuestras referencias son estas que ven aquí a continuación. No siendo más, muchas gracias por su atención.